Empezamos este tutorial para poder adivinar o calcular la intensidad de campo eléctrico creado por una distribución de carga esférica que se encuentra en equilibrio electrostático. Fijaros aquí en el diagrama, ¿vale?, donde se observa la distribución de carga esférica, y fijaros lo que significa este concepto, equilibrio electrostático. Significa que la carga eléctrica se distribuye por la superficie de la esfera. Es decir, no hay carga en el interior de la esfera. Fijaros que la esfera está cargada con una carga más Q, pero estas cargas están distribuidas por la superficie, ¿vale? Me mandan calcular en este apartado del ejercicio el campo eléctrico creado por esa distribución de carga esférica en un punto exterior de la esfera, el punto A, ¿vale? Los pasos los tenéis aquí, ¿vale? 1, 2 y 3. El primer paso consiste en dibujar las líneas de campo eléctrico. Recordar que las líneas de campo eléctrico representan la trayectoria que seguiría si ahí abandonamos una carga positiva. Entonces, si abandonamos una carga positiva, las líneas de campo serán estas líneas. Fijaros que salen hacia afuera en las tres dimensiones del espacio, ¿vale? En las tres dimensiones. ¿Y por qué van hacia afuera? Porque si decimos que representan la trayectoria que seguiría si ahí abandonamos una carga positiva, como la carga de esa esfera también es positiva, son repulsiones. Entonces son fuerzas de repulsión. Una vez que hemos hecho el paso número 1, vamos a hacer el paso número 2, que es elegir una superficie gaussiana cerrada adecuada. ¿Y cuál va a ser la superficie gaussiana cerrada adecuada? Pues aquella superficie que sea fácil calcular su valor, una esfera, un cilindro, etc., y de la cual sea fácil extraer el valor de E en la integral, y que pase por ese punto A. En este caso, en el caso de una esfera, la superficie gaussiana adecuada es otra esfera concéntrica que pase por el punto A. Una vez que he dibujado esa superficie gaussiana cerrada, que, repito, es una esfera concéntrica a la esfera inicial, he dibujado y remarcado el vector E en algunos de los puntos, ¿vale? Por ejemplo aquí, aquí o incluso aquí, para que veáis el ángulo que forma el vector E con la superficie. Una vez que hemos acabado el paso 2, nos tocará realizar el paso número 3, que es aplicar la definición de flujo eléctrico y el teorema de Gauss, que sería estas dos ecuaciones, que es esta igualdad, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar esa fórmula. Fijaros primero en la integral, en la que tenemos dos vectores, el vector E y el vector diferencial de S. Entonces, tenéis que recordar que el vector superficie es perpendicular a la superficie, siempre. Entonces, esto sería el vector diferencial de S. Y en este punto, el vector diferencial de S sería este. Y exactamente lo mismo en el otro punto que he escogido. Repito, el vector diferencial de S es perpendicular a la superficie, siempre. Forma siempre 90 grados con la superficie. Una vez
Visto esto, procedemos a realizar esta integral, ¿vale? Y procedemos de la siguiente forma. Sería la integral de módulo de e por diferencial de s por el coseno del ángulo que forman. Recordad que esto que tenemos aquí es el producto escalar de dos vectores. ¿Y qué ángulo forman e con diferencial de s? Como observáis en los tres casos que he dibujado, forman siempre 0 grados. Igual al sumatorio de las cargas interiores, o sea que están agrupadas por la esfera gaussiana, partido por epsilon sub 0. Si continuamos resolviendo esta integral, e sale fuera de la integral de diferencial de s será s, el coseno de 0 es 1, igual al sumatorio de las cargas interiores. ¿Y qué carga está encerrada en el interior de la superficie gaussiana? Pues toda la carga Q, toda, entera, partido por epsilon sub 0. Si despejamos el módulo de E, y sustituimos el valor de la superficie por la superficie de una esfera, que es 4pi r cuadrado, me quedará la fórmula del campo eléctrico creado por una distribución de carga esférica que se encuentre en equilibrio electrostático. Solo tener en cuenta una cosa, esta R que tenemos aquí es el radio de la esfera gaussiana, ¿vale? De toda esta distancia. Es decir, contando desde el centro de la esfera azul hasta el extremo de la esfera roja. Es el radio total, ¿vale? Si me piden calcular campo eléctrico en el interior de la esfera, el procedimiento es el mismo. Es decir, primero hay que dibujar las líneas de campo, que serían estas líneas. La trayectoria que seguiría si ahí abandonas una carga positiva, ¿vale? Y hacia adentro de la esfera también. Luego habría que escoger una superficie gaussiana que pasase por ese punto y vamos a coger otra vez una esfera concéntrica y luego aplicamos la definición de flujo y el teorema de Gauss. El único problema es que ahora, al realizar la integral, sería módulo de E por la integral diferencial de S, que será S, por el coseno del ángulo que forman, y ahora, aquí, el sumatorio de las cargas interiores es 0. ¿Por qué es 0? Porque al estar en equilibrio electrostático, las cargas se encuentran en la superficie de la esfera. Es decir, en esta zona del interior de la esfera, aquí, no existen cargas eléctricas. Entonces, el sumatorio de las cargas interiores es 0. Por todo esto, el campo en el interior de la superficie gaussiana será 0. El campo en el interior es 0. Con esto, ¿qué deducimos? Si el campo en el interior es 0, el voltaje va a ser constante. ¿Por qué? La fórmula que relaciona el campo con el voltaje es la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que relaciona el
campo eléctrico con el voltaje eléctrico. Si nosotros decimos que esto es cero, que es lo que pasa en el interior de la esfera, lo que deducimos es que el voltaje no varía con la distancia, no varía con diferencial de R. Entonces, si el voltaje no varía, significa que el voltaje es constante en el interior de la esfera.